Masejet Baba Batra Daf Kuf Memtet Amud Alef 149a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Como hemos visto anteriormente varias veces, un Shrimera, una persona que está agonizando, no es necesario que haga una acción de adquisición para adquirir algo, para regalar algo a favor de alguien, sino el simple hecho que lo sacó verbalmente, que lo dijo de su boca, ya es suficiente. La demanda a continuación va a analizar qué lenguaje debe decir el Shrimera. ¿Qué tipo de declaración, qué lenguaje debe usar para esta declaración para que sirva verbalmente? Dice la Gemara, Amar Rav Sheshat, Itol veizke veyachazik veikne kulam leshon matanahem. Dice Rav Sheshat, si el Shrimera dice que fulanito agarre mis bienes, que fulanito asuma la propiedad, que fulanito tome posesión, que fulanito adquiera los bienes, todos estos lenguajes son lenguajes de regalos y si un Shrimera lo dice es suficiente. La Gemara agrega y dice, Matnita Tana, Afia Hasin Veyerat, Berraúl y Yoshua, Rabbi Yohanan en Berokai. Hay una baraita que dice que también se dice que fulanito y Hasin o fulanito Yerat, que son lenguajes de herencia, o sea que dice fulanito herede, también es válido que un Shrimera lo diga. Sin embargo, dice la Gemara, un segundo, todo esto es únicamente cuando el receptor de esos bienes es un posible heredero, por ejemplo, uno de los hijos. ¿Sí? Y esta baraita va como la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroka que vimos anteriormente, que Rabbi Yohanan ben Beroka opina que uno puede heredar parte o todos los bienes a uno de los hijos en contra de lo que dice la Torah, que va parejo. Y Baeleu, Yehane Baem Mau, de Neve Kulumatanam Kaamar, o Dilma Lethene Minayu Mide Kaamar, Yerae Baem Mau, Yamot Baem Mau, Ishaen Baem Mau, Teiku. La Gemara trae la siguiente duda: ¿qué pasa si el Shrimera no dijo los lenguajes antes mencionados, sino dijo los siguientes lenguajes? Que fulanito tenga provecho de mis bienes. ¿Sí? La pregunta es, ¿que tenga provecho eterno, como un regalo, o que tenga un provecho por un tiempo nada más, momentáneo? Similarmente pregunta la Gemara, ¿qué pasa si el Shrimera dice que fulanito se vea en mi posesión, que fulanito se pare en mi posesión, que fulanito se apoye en mi posesión? La pregunta es si se refiere a decir que se vea, se pare o se apoye en mi posesión como si fuese de él, o sea, regalo 100%, o que esté un tiempo ahí, o no algo eterno, no un regalo. La Gemara se queda en Teiku en relación a todas estas dudas. Y Baeleu, Mahar kol nechasav mau. Zimnin amar Rabbi Yehuda amar Rav imamad eno joser, vezimnin amar Rabbi Yehuda amar Rav imamad joser. Velo pliki, ha de itneu lezuze be'enayu, ha de parinu bejovo. La Gemara trae la siguiente duda, pero antes de decir la duda de la Gemara, recordemos lo que vimos en la Mishnah. Vimos en la Mishnah que un Shrimera, una persona que está agonizante, si regaló todos sus bienes y al final se recuperó, decimos de que queda anulado el regalo. Sin embargo, si regaló muchos bienes, pero dejó un poquito para él, ¿sí? Ahí, aunque se recupera, el regalo queda válido y recae. La Gemara ahorita analiza, todo lo que hablamos ahorita es cuando regala. ¿Sí? Cuando regala todo, cuando regala parte y deja parte para él. ¿Qué pasa si vende todo? Y al final se recupera. Por un lado podemos decir que nada más cuando regala todo al final se recupera, es cuando queda anulado el regalo, porque no se queda con nada. Pero aquí que vendió y recibió por la venta dinero, pues aunque al final se recupera, tiene el dinero. O decimos que no hay diferencia. Eso es lo de la Gemara. Dice la Gemara, a veces Rabbi Yehuda nombre de Rab decía que no se puede retractar de la venta, o sea que la venta que recae, también si se recuperó. Y a veces Rabbi Yehuda nombre de Rab decía que si se recuperó, se retracta de la venta. Dice la Gemara, no es discusión. ¿Sí? No es discusión. O sea, no es contradicción, porque cuando dice que cuando se recupera se puede retractar de la venta, está hablando en un caso que vendió y el dinero todavía lo tiene. Entonces, si lo tiene, ¿qué te molesta? Lo tienes, úsalo. ¿Sí? Lo tienes aquí presente. Y el que dice que cuando se recuperó, ahí ya se puede retractar, es cuando lo vendió, pero ya usó el dinero. Entonces se quedó sin nada. Entonces le hubiese dicho, mira, si hubiese sabido que me hubiese recuperado, no lo hubiese vendido y gastado mi dinero. Entonces por eso ahí se puede retractar de la venta. Sí, si va el Shrimera Sheuda Mau. Tashemati Surgiura Havele Tresar al Fezus de Berraba. Ramari Bre. Orato Shelo Bikdusha Velato Bikdusha Havai. Berraba Hava. Amarraba. Ejinikninu Ramari la Nizuze. Y Virusha la Virushahu.
Y be mataná mata shchimera kirusha shavió rabanán. Coleja dite birusha ite be mataná, coleja de lete birusha leita de mataná. Y be mshija letnuka be. Y be jalipin en mataná que be jalipin. Y acá karka letlar a. Y be mat shoshtam y shalachle lo azrinan. Matki la raíz cabre de Rabami. Amai, velo de Isur de Alin Zudedra Marinino. Peligrino beodita. Adeagina facudita mi beisur. Ik padraba amar. Kamak mereta natal inshi umafsideli. La Emara trae la siguiente duda. ¿Qué pasa? Un shrimera, ¿sí? Una persona que está agonizando. Que es modé, reconoce verbalmente sobre bienes que le pertenecían a él que no son de él. O sea, no los regala, no los vende, sino dice, estos bienes no son míos. ¿Sí? No son míos. La pregunta es si aceptamos su reconocimiento al respecto o decimos que puede ser que lo que está diciendo que no son de él, no es porque en verdad no son de él, en verdad sí son de él, pero está diciendo que no son de él para que no haya ainara, para que los hijos no piensen que el papá es muy rico y va a tener mal de ojo. Es por eso que está diciendo que no son de él, pero en verdad sí son de él. Esa es lo de Gemara. Entonces repito, lo de la Gemara es cuando un shrimera tiene fuerza de que verbal recae. O sea, aquí él verbalmente reconoce y dice verbalmente que que todos los bienes o ciertos bienes no son de él. Todos esos bienes no son de él, por decir. ¿Sí? La pregunta es si efectivamente decimos que vamos según lo que dice y efectivamente no son de él, o decimos que en verdad su intención no es que no sea de él, sino su intención es que no haya que Ain Ara. Ok. La Gemara trae una prueba de una historia. La historia es larga y al final la prueba es de la parte final. La historia es la siguiente. Había una persona que se llamaba Isur. Y él era un converso. ¿Sí? Y él tenía 12,000 zuz, monedas de zuz, depositadas en manos de Rava. Entonces otra vez, Isur es el depositante. 12,000 monedas en manos de Rava. Rava es ¿qué? El custodio. ¿Sí? Ok. En ese momento estaba Isur a punto de morir. Estaba a punto de morir. Y tenía un hijo, este Isur. Isur era ¿qué? Converso. Tenía un hijo que el hijo, cuando quedó embarazada la mamá, o sea, la esposa de Isur, no estaban convertidos aún. O sea que el momento del comienzo del embarazo no era judío. Y se convirtió la mujer mientras que ya estaba embarazada. ¿Sí? Entonces, obviamente el niño nace judío, pero, ya que el momento del embarazo no eran judíos todavía, entonces no se considera que Ramari es hijo de Isur para poder heredarlo. Ok. Entonces no era apto para heredar al padre. Ok, porque no era considerado su padre. O sea, sale que Isur no tenía herederos. Y si muere sin dejar esos bienes a nadie, ¿sí? Pues va a ser Efker y cualquier persona puede venir y ¿qué? Agarrarlo, cogerlos, ¿sí? Y cuando pasó esta historia, Ramari estaba en el Midrash. Ramari, que era el hijo de Isur, estaba en el Midrash. Bueno, viene Raba. ¿Quién es Raba? El custodio. Y dice, mira, si Isur muere, ¿sí? Yo voy a adquirir las monedas. ¿Por qué? Porque están en mi propiedad, están en mi posesión, ¿sí? También si Isur quiere que le pase las monedas a Ramari en vida, no puede hacerlo, porque ¿cómo se las va a pasar? Tiene que adquirirlas. ¿Cómo se la va a adquirir? Si es a través de Yerusha, no puede, porque Ramari dijimos que no puede heredar a Isur, porque no es su padre realmente. Y si se lo va a dar de regalo a través de Matnat Shrimera, que Isur es Shrimera y se lo quiere regalar, ¿sí? No puede ser, porque Shrimera, Jajamim lo hicieron como si fuese Yerusha, como si fuese herencia, ¿sí? Entonces el que puede heredar puede recibir regalo, pero el que no puede heredar no puede recibir regalo. Lo comparamos con herencia. Y Ramari no existe que pueda heredar, entonces no puede recibir regalo de Matrat Shrimera. O sea, Matrat Shrimera lo comparamos con herencia, ¿sí? Entonces, y ya que no puede heredar, tampoco puede regalo. Entonces tampoco sirve esa opción. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Meshijá, que venga Isur y le dé a Ramari, su hijo, o sea, su hijo, sí, que lógicamente no es su hijo, sí, que se las dé las monedas, y Ramari venga y lo jale. Pero o sea, Isur se lo dé a Ramari, pero no puede, porque no están en manos de
Isur, están en manos de Raba. No puede dárselas para que haya Meshijá, para que se lo jale. Es que Jalipín, Quina Jalipín, del pañuelo, ¿sí? Es adquisición, traducción literal de intercambio, ¿sí? A través de que uno alza el pañuelo, adquiere lo otro. Pero eso puede para todos los objetos, para todo lo que quieras, pero no para monedas, para dinero. ¿Y aquí qué es lo que tiene? Lo único que tiene es monedas. ¿Sabes qué? Entonces a través de Kinyan Agav, de paso, adquisición de paso, que uno le adquiere una tierra a favor de, vamos a decir, Isur le adquiere una tierra, le regala una tierra que tiene a favor de Ramar y de paso también adquiere unas monedas. Se puede, pero no tenía ninguna tierra. ¿Cuál es la otra opción? Mahamach Loshtam, que estén las tres partes presentes. El depositante, o sea, Isur, el custodio, Rama, y el receptor, que quién es, Ramari, ¿sí? Pero tampoco puede, ¿por qué? Porque viene Rabba y dice, cuando me manden a llamar para estar en ese acto, no voy a hacer presencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace? No tiene lo que hacer. Viene Rabí Cabre de Rabá, mi pregunta, pero un segundo, muy sencillo, que venga Isur y reconozca que esos dineros no son de él, sino son de quién, de Ramari, que reconozca verbalmente. Y así lo puede adquirir a través de Udita, a través del concepto de reconocimiento. Y efectivamente, cuando dijeron esto, ¿sí? De inmediato parece que el que estaba ahí Ramari fue donde su papá le dijo, reconocimiento, reconoce, Udita, haz un Udita y se acabó. Y efectivamente hicieron un Udita. Y Rabba se puso muy molesto. Dijo, hay gente que están enseñando a otros a hacer cosas, consejos en contra de mí. ¿Sí? Está bien, así fue la historia, pero de todas maneras vemos que el Udita en un Shrimera, decimos que cuando él reconoce, no decimos que su intención es ocultar por Ainara, sino es literal que funcione, que reconozca. Entonces, por lo tanto, vemos de que efectivamente no es por Ainar, no es que su intención es de verdad reconocer y por lo tanto funciona. Seguimos. Shier karka kol sheu matnato kayemet. Bekama kol sheu amar Rabbi amarav karka kede parnasato. Pero Rabbi Barabá amar metal telín kede parnasato. Escuchen bien. Vimos en la Mishnah que un shrimera, una persona que está agonizando, que regala todos sus bienes a otra persona, ¿sí? Menos un poquito. Vamos a ver cuánto es ese poquito ahorita. Menos un poquito. Ahí decimos que si al final se recuperó, sigue recayendo el regalo y no se anula. ¿Por qué? Porque el hecho que no regaló todo y dejó poco, esto demuestra de que está pensando de que se va a recuperar y aún así está regalando ese 90%, digamos. Vamos a ver cuánto es ese poquito exactamente, pero esa es la idea. La Mishnah cuando dice esto, o hace más exacto, dice que no se dejó un poquito para él. No dice si dejó un poquito lo que sea. Dice si dejó carca, si dejó tierra, terreno, un poquito de terreno para él. O sea que dos cosas. Aparentemente la Mishnah nos dice carca y un poquito. Bien, la Gemara dice, bueno, ¿cuánto es ese poquito? Dice la viuda en nombre de Rab, tiene que ser suficiente para que él y sus hijos puedan vivir durante la vida. Ese 5%, ese 10% tiene que ser suficiente para que puedan vivir. La viuda en nombre de Rab dice que tiene que ser carca. Él no dice que tiene que ser carca, eso la Mishnah lo dice, pero él se enfoca en el kol sheu. ¿Qué es kol sheu? ¿Qué es un poquito? Lo que sea, ¿qué es lo que sea? Lo necesario para poder vivir. Es cuando decimos que si dejó eso para él y al final se recuperó, recae el regalo. Así es Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Viene Rabbi Irmía Barabá y se enfoca en la parte de carca. Ya Rabbi Yehuda en nombre de Rab se enfocó en la parte de kol sheu, que no es lo que sea, sino es que de parnasato. Otra vez, ¿qué es que de parnasato? Lo suficiente para él y sus hijos vivir, si tiene hijos. Y si no, pues lo que él necesita para vivir. Rabbi Irmía Barabá viene y se enfoca en el carca. La Mishnah dijo que es carca. Dice Rabbi Irmía Barabá, no se refiere a carca mamash, terreno. Se refiere a metal telín también, lo que sea, si dejó cualquier cosa, mientras que sea, como dijo antes, Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que de parnasató suficiente para vivir, es suficiente para que recaiga el regalo. O sea, repito, la Mishnah dice carca, kol sheu. Rabbi Yehuda en nombre de Rab nos dice, kol sheu es que de parnasató, nos explica el segundo punto, kol sheu. Y Rabbi Irmía Barabá nos explica que carca no es carca, sino es también metal telín, también bienes muebles. Amar Rabbi Zera, kama mechavnan shema'atata tesabe. Karka tamamai deika samijale metal tenenami ika samijale ikai samijale ilavayu. Viene Rabbi Zera y dice, la verdad que son muy precisas esas palabras que acabamos de decir, ya sea de Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi, ya sea de Rabbi Irmía Barabá. ¿Por qué? Porque primero que todo tiene que ser que de parnasato,
tiene mucha lógica. ¿Por qué tiene que ser que de Parnasato? Porque ahí es cuando decimos que tenía contemplado que puede ser que se recupere y por eso dejó. Si dejó nada más un poquito para un día, no contempló que puede ser que se recupere. Para que decimos que su intención fue contemplar que se recupere y por ende mantener el regalo, tiene que ser que dejen que de Parnasatón. Entonces tiene mucha lógica, es muy preciso lo que dijo. Y lo que dijo el segundo también es muy preciso, porque ¿cuál es la diferencia si es carca o si es metaltelín? Si dejó suficiente, ya sea de carca o de metaltelín, para que pueda vivir que de Parnasatón, pues obviamente la idea tiene que ser de que contempló que puede ser que se recupere y el regalo debe recaer. Así dice Rapizera. O sea que Rapizera apoya estas opiniones. Matkif la Rabbi Yosef, Umay Kavanata. Mande amar metaltelín, carcatnan, mande amar que de Parnasato con Shutnan. Viene Rabbi Yosef y dice, no entiendo tú, Rapzera, por qué apoyas a estas explicaciones y por qué dices que es muy preciso lo que acaban de decir. Que cuando dice carca no es carca, sino es metaltelín. Y cuando dice kol sheu no es kol sheu solamente, sino que de Parnasato. Viene Rabbi Yosef y pregunta, ¿cómo crees? En la Mishnah está escrito carca, no está escrito metaltelín. Y en la Mishnah está escrito kol sheu, que es poquito, y no que de Parnasato. Entonces, ¿cómo es que te da preciso? ¿Preciso en dónde? Puede ser que te cuadra lógicamente, pero en la Mishnah no cuadra nada. Amarle a Valle Bejoleja de Tani Karka, Karka Davka, Beatrana Kotevon Hasable Abdo, Yatzaben Jorin, Shiel Karka Kol Sheu, Lo Yatzaben Jorin, Rabishimon Omer Leolam, Ben Jorim, Chomar con Hasan, Tunim Leproni Abdi, Hutz Mehadribo. שבהם ואמר רב דימי בר יוסי אמר רבי אלעזר עשו מטלטלים שיעור אצל עבד ולא עשו מטלטלים שיעור אצל כתובה הטם בדין דלא ליתנה קרקע והידי דני רישא רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו חייב באו ביקורים ולכתוב עליהם פלוס בול ואפשר לקנות עמהם נכסים של מלכות בכסף ושטר בחזקה משום מה קטני קרקע. Viene Abayé y responde, pero responde a los dos argumentos. ¿Cuáles fueron los dos argumentos de Rabbi Yosef? Uno, que en la Mishnah está escrito que carca y no metaltelín, y dos, que en la Mishnah está escrito kol sheu y no que de Parnasato, ¿sí? Entonces viene Abayé y se enfoca en el primero que acaba de mencionar, ¿sí? Que está escrito que carca y no metaltelín. Responde Abayé y te voy a explicar. Muchas veces podemos ver en la Mishnah que está escrito carca y en verdad se refiere también a ¿qué? A metaltelín. ¿Cuál es tu pregunta? Que está escrito carca y no metaltelín. Vemos en otro lado que está escrito carca y no es solo carca, sino también metaltelín. ¿Dónde lo vemos? En la Mishnah Masejet Peah. Mishnah Masejet Peah, capítulo 3, Mishnah 8. Dice, ¿qué pasa a una persona que le escribe todos sus bienes a su esclavo? ¿Sí? Así le dice, todos mis bienes te los doy a ti. Dice la Mishnah, el mismo esclavo queda liberado, porque entre los bienes está el propio esclavo y se lo está dando a él. Entonces queda él mismo liberado. Sin embargo, escuchen, si el amo viene y dice todos mis bienes menos un carca, ahí no sale el esclavo libre. ¿Por qué? Porque esclavo se puede considerar carca, porque para muchas alajot, abadim ukshule carcaot. Entonces puede ser cuando dice menos esa tierra, se refiere a qué tierra? Al esclavo. Entonces en ese caso el esclavo no queda libre. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice, no, en verdad es Ben Jorín, sigue saliendo libre, también se dice carca. ¿Por qué? Porque carca, es tierra y no es terreno, a menos que diga, te doy todo menos parte de mis bienes. Que ahí decimos que ¿qué? Que puede ser que esa parte es el mismo esclavo y ahí no queda liberado. Pero enfoquémonos en Tanakama. Tanakama, ¿qué dice? Que si dice carca, ¿qué pasa? ¿Qué dice Tanakama? Que si dice le dice el amo al esclavo, te doy todos mis bienes, menos carca, decimos que ¿qué? Que queda, que el esclavo no queda liberado, porque puede ser que el esclavo es carca. Bien, Rabdimi, Bar Yosef, en nombre de Rabbi Elazar. Y dice sobre esta Mishnah lo siguiente: quiero que sepas que si, según Tanakama, no nada más si dejó carca, sino también si dejó metaltelín, decimos de que el esclavo puede ¿qué? Puede no estar liberado. ¿Por qué? Porque puede ser, porque el esclavo, al fin y al cabo, ukshule carcaot de muchas alajot, pero al fin y al cabo el esclavo es movible, entonces metaltelín, es bienes muebles, se considera como algo movible, ¿sí? Entonces no nada más cuando dejó un carca, sino también si dejó por fuera un metaltelín, puede ser que se refiere al esclavo y el esclavo no va a estar liberado. A diferencia de que Ketubá, que es nada más carca y no metaltelín. Explico brevemente. En la Mishnah Masejet Peah también, en capítulo 3 también, pero Mishnah Zain, está escrito que si una persona dio todos sus bienes a sus hijos en vida y le escribió una tierra a su esposa y la esposa se quedó en silencio y lo aceptó, entonces no puede cobrar la ketubá, porque el hecho que escuchó que le dio todos los bienes a los hijos en presencia de ella y ella recibió una tierra, eso significa que perdona la ketubá, pero eso es nada más carca y no que metaltelín,
¿Sí? Entonces así nos dice Ratín Bar Yosef en nombre de Rabbi Elazar, que cuando está escrito en Eved, carca, es carca o metaltelín. Y en que tu batisha es únicamente carca y no metaltelín. Pero de todas maneras, ¿sí? Vemos claramente que en la Mishnah está escrito Shier carca kol sheu. La Mishnah nos habla únicamente de qué. La Mishnah de esclavo nos dice que carca, nada más tierra. Y decimos que aplica también el mismo caso metaltelín. Vemos que a pesar que está escrito carca, también es metalín, se refiere también a metaltelín. Se dice la Gemara. Entonces viene aquí Abaye y le responde a Rabbi Yosef. Vemos, como dijo Rabbi Mía, que también metaltelín pueden considerarse, a pesar que está escrito carca, metaltelín también puede entrar en eso. ¿Sí? De todas maneras, Rabbi Yosef así le responde Abaye a Rabbi Yosef. Y Rabbi Yosef viene y tumba y dice, no, en verdad puede ser de que la Mishnah no tenía que haber dicho carca, porque aplica también metaltelín, y carca es solamente carca. La razón que la Mishnah dijo carca es porque ya que al principio de esa Mishnah, Rabbi Akiva dice que inclusive un poco de carca sirve para, tiene obligación en PA, en bikurim, primicias, en hacer un prusbul, que es nada más cuando hay tierra, y para hacer kinyan agav, que uno para hacer kinyan agav tiene que hacer un carca, que ahí estas cosas sirven nada más con carca. Entonces por eso la Mishnah después te menciona carca. Sí, pero no es que en verdad se refiere solo a carca. Entonces, o sea, básicamente, Rabbi Yosef le responde a Valle, tienes razón, ahí cuando dice carca también es metaltelín. Pero yo entiendo por qué la Mishnah dijo carca. ¿Por qué? Porque ya que antes estaba hablando de carca y era aplicado nada más para carca, pues después siguió con el lenguaje carca, a pesar que no solamente carca. Pero en nuestro caso, sí, en nuestra Mishnah, ¿por qué dijo carca? ¿No tenía algo antes que tenía que haber dicho solamente carca? Tenía que haber mencionado también metaltelín. No tenía algo antes que lo obliga que por eso siguió, no lo obliga, pero que por eso siguió usando el lenguaje carca. Entonces, si usó carca es solamente carca y no otra cosa. Entonces repito, ¿por qué en PA carca es también metaltelín? No, ahí carca también metaltelín porque en verdad iba a usar otro lenguaje. Si podía haber usado otro lenguaje. O sea, ahí en verdad, o sea, carca es solo carca y no metaltelín. Así le responde Rabbi Yosef. Y por eso nuestra Mishnah, cuando dice carca es carca y no metaltelín, así dice Rabbi Yosef. ¿Por qué en PA dice carca y también es metaltelín? No, porque en verdad puede ser que ahí también es metaltelín, pero la razón que usó carca es porque antes se estaba hablando de alajot únicamente relevantes con carga, por eso se mantuvo el lenguaje de carga, pero no aplica carga. Pero en un caso que no hay esa secuencia de tener que seguir usando el lenguaje de carga, pues, y dice carca aún así, decimos que seguro es únicamente carca y no metaltelín. Entonces no hay prueba de acá. De todas maneras, sigue Abaye respondiendo al segundo argumento, que Joleja de Tani Kol Sheu, Letre Shiura, Beatnan, Rápido Saben Arkinas, Omer, Hamesh Shegelot Goezot Mane Mane Upras, Jaibot Bereshit Akez, Vejami Omrim, Hamesh Shegelot Goezot Kol Shehem, Veamrin, Mekama Kol Shehem, Amarrav Mane Upras, Uilbat Shiu Mehumashot, Hatam Medino de Lorotine Kol Sheu, Vaite de Kamar Tanakama Shiur Rabba, Amari Unami, Shiur Zutra, Karileu, Kol Shehu. ¿Cuál es el segundo argumento de Rabbi Yosef? Que tú, Rabbi Zera, dijiste que ¿qué? Tú, Rabbi Zera, dijiste que está muy preciso las explicaciones de Rabbi Udá, nombre de Rabbi, de Rabbi Mía Barabá, que uno, que cuando dice carga no solamente carga, sino también metaltelín, que eso ya lo hablamos, y dos, que cuando dice kol sheu no es cualquier cosita, sino es que de parnasato. Entonces viene Rabbi Yosef y pregunta, pero ¿cómo crees? Está escrito al final. Kol sheu está escrito en la Mishnah. ¿Cómo que es muy preciso? No cuadra con la Mishnah. La Mishnah dice kol sheu mashma, cualquier cosa pequeña. No es una medida que de parnasato suficiente para él poder vivir. Kol sheu es que cualquier cosita. Le responde a Valle y dice, te voy a traer una prueba que cuando está escrito kol sheu no es cualquier cosita, sino es una medida específica. ¿Cuál es mi prueba? En la Mishnah de Masejet Julin, página 135a, está hablando de Reshit Hagez. ¿Qué es Reshit Hagez? Una persona tiene ovejas, ¿sí? Cuando las esquila, tiene que darle parte, ¿a quién? Al Cohen. ¿Sí? Reshit Hagez, hay que dárselo al Cohen. Viene Rabbi Yosef ben Arkinas y dice, ¿cuánto es la cantidad mínima que uno tiene que esquilar de animales y de cantidad por animal para poder tener esa obligación de dar al Cohen? Dice Rabbi Yosef ben Arkinas, 5 ovejitas, ¿sí? Que de cada una salga lana en un peso de 1 mané y medio. O sea, 1 mané y medio por oveja, 5 ovejas. Si es menos de eso, no tienes que hacer Reshit Hagez. No hay obligación. Jajamín discute y dice, no, estoy de acuerdo contigo que tienen que ser 5 ovejas, pero no estoy de acuerdo que cada una tiene que tener 1 mané y medio, sino suficiente que sea, escuchen bien, 5 ovejas que le saques kol shehen, kol sheu. ¿Sí? ¿Y cuánto es kol sheu?
Dice la Gemara que haya un total entre las 5 de un maná y medio. No un maná y medio por persona, por oveja, sino un maná y medio entre todas. O sea, fíjense bien, ¿sí? Ahorita, y dice Rab, es 1,5 entre todas, pero es importante que cada una tenga un quinto de ese 1,5. No que a una le saques 1, a otra le saques punto 30, a la otra le saques punto 10 y a la otra le saques punto 10. Tiene que haber 1,5 entre todas y que un quinto de cada uno esté en partes iguales, digamos, de ese mínimo. De todas maneras, vemos aquí que está escrito que Jamín dice Kol Sheu y no es Kol Sheu. Hay un mínimo. No es Kol Sheu, 5 ovejas Kol Sheu. No, 5 ovejas Kol Sheu y tiene que haber un total de maná y medio. Dice la Gemara, vemos claramente aquí en esta Mishnah que el lenguaje Kol Sheu no es cualquier cosa, sino puede tener una medida. Responde Rabbi Yosef, o tumba, así respondió Abayé. Viene Rabbi Yosef y vuelve y pregunta, dice, no me traigas prueba de ahí, porque en realidad podemos decir que cuando dice Kol Sheu es cualquier cosa y no necesitas ninguna medida, no hay ningún mínimo, es Kol Sheu. Y aquí la razón que Jajamim usó Kol Sheu es porque ya que Tanakama, o sea, ya que Rabbi Dosa dijo una cantidad grande, ¿cuánto es una cantidad grande? Un maná y medio por oveja, y viene él y opina que ¿qué? Mucho menos, 1,5 por las 5, o sea que es una cantidad mucho más pequeña. Por eso dice que Kol Sheu, porque en relación a la primera opinión es poquito, es demasiado poquito, es Kol Sheu. Aquí específicamente el Kol Sheu sí podemos decir que tiene una medida, pero normalmente que una persona dice Kol Sheu y no es en relación a ninguna opinión, o no es en relación a una opinión mucho mayor, pues ahí Kol Sheu puede ser que Kol Sheu literal un poquito, sin ninguna medida. Entonces bien Rabbi Yosef dice, entonces sigue mi pregunta en pie, de que no es tan preciso lo que dijo que Kol Sheu es que es Parnasato, porque puede ser Kol Sheu que es un poquito. La Mishnah en Masejet Julin, que vemos que Kol Sheu es una medida, no, ahí es porque es Kol Sheu. Él usó ese lenguaje porque en relación a la primera opinión es muy poquito. Por eso usó ese lenguaje. Pero en realidad, cuando no es en relación a otra opinión, como en nuestro caso, que dice Kol Sheu, que el Shrimera dejó Kol Sheu, no es en relación a otra opinión que dejó mucho o dejó poco, algo así, pues ahí Kol Sheu se entiende y se explica y se interpreta como literal un poquito y no es necesario que dé Parnasato. Así dice Rabbi Yosef. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.